Buenas noches. El hombre no es señor de su camino. El tema que vamos a tratar hoy y la fuente base con la que vamos hoy a trabajar y a leer esta enseñanza la tenemos en Jeremías 10:23. Reza lo siguiente el versículo. Dice: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Encontramos una cápite también en Proverbios 16:9, la versión NBV dice: el Señor hace planes, pero es el Señor el que dirige sus pasos. En muchas ocasiones nosotros hacemos muchos planes y alardeamos de una y otra forma. Frecuentemente Dios nos va cambiando los planes. Una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es los planes que Dios va realizando en nuestra vida. Nosotros, siendo honestos, en muchas ocasiones pensamos que somos discrecionales. Daisy, buenas noches. Jamie, buenas noches. Pensamos y no tomamos en cuenta a Dios porque lo hemos dejado en último renglón. No tomamos el concepto y nos olvidamos fácilmente y soslayamos de que Él es quien define todo el término de nuestra vida. ¿Cuál es ese tiempo que nosotros debemos tener y tomar a la hora de hablar de decisiones? Dice el Salmo 37:23, porque por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Mónica, buenas noches. Cuando nosotros no tomamos en cuenta muchas cosas, ello no quiere decir que nosotros tengamos que tabularnos, porque nosotros, recuerde que nosotros gozamos del uso de la libertad o libre albedrío, el ejercicio del sí y el no, la experiencia de crecer, la experiencia de madurar, crecer, madurar, tomar decisiones asertivas. Pero usualmente nosotros los seres humanos vamos... Sabrina, buenas noches. Nosotros no entendemos y no comprendemos en ocasiones que el Señor nos habla y hay señales muy claras de lo que Él quiere expresar, qué es aquello mejor. Recuerde que nuestro Dios, como creador, Él ejerce como un padre de familia. ¿Y cuál es el objetivo de cuidado de un padre de familia? Cuidar y proteger a sus hijos, darles lo mejor. ¿Y qué es dar lo mejor, María? Buenas noches, bienvenidos a todos. ¿Qué es lo mejor para un hijo? Pues en muchas ocasiones, cuando nosotros hemos criado a nuestros hijos, a veces nos juzgan porque no damos todo lo que espera un hijo. Pero a veces nosotros, antes de dar algo a nuestros hijos, hacemos un juicio de valor entre peso y contrapeso, y qué es aquello que le beneficia, qué es aquello que le favorece, qué es aquello que le va a ayudar en su crecimiento. Gustavo, buenas noches. Nosotros debemos pues entender, comprender que todas las cosas que acaecen a nuestro entorno, por difícil que parezca, a veces nos molestamos, pero tienen una razón de ser. A veces vienen bendiciones disfrazadas a modo de prueba. Detrás de la prueba viene una bendición. A veces nosotros pasamos circunstancias hostiles, difíciles. Ejemplo, la pérdida en una relación sentimental. A veces forjamos esos lazos de apego y pensamos, y a veces nos convencemos de que esa es la persona adecuada, pero realmente no lo es. Y entonces se termina la relación porque hemos orado y hemos tenido un proceso de oración y no es la persona y nos molestamos. A veces el enemigo hace su parte. Yo siempre le he dicho a las personas las cuales nos congregamos aquí personalmente en el grupo presencial, que el enemigo es muy hábil, es muy diestro en robar bendiciones, porque nosotros a veces, sin atención del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia y todas esas ansias que nosotros nos guardamos, nos aceleramos en los procesos. No obstante, Nati, buenas noches. No obstante, nosotros debemos tener claro que Dios sabe qué es aquello que es mejor para nosotros. A veces todas aquellas situaciones que nos tocan el ego, eso sí que empieza, dice por ahí una persona que conozco yo, dice, parecen chicharrones cuando se les cae agua, saltan. Porque cuando nos tocan el ego nos molestamos, nos exacerbamos, y eso sí que lastima.
Pero cuando estamos hablando de Dios, Él tiene todo preestablecido. Todo es en favor. Nosotros nos vamos al libro de Génesis y empezamos a ver, o Bereshit, nosotros empezamos a ver que Él todo lo hizo bueno. Él hizo y observó toda la creación y le pareció buena, perfecta, porque Él es perfecto. Sin embargo, nosotros hacemos una y otra vez cambio de planes. Cambiamos este plan por este y este por este, como cuando nos cambiamos de vestuario. No nos gustó el rojo, nos gusta el negro, nos gusta el blanco, en fin. No podemos actuar de esta manera, pues nosotros como seres humanos fuimos puestos en este mundo terrenal a consecuencia, número 1, a consecuencia de la desobediencia, de la duda y de la idolatría, del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. Porque como todo el que infringe la ley, y la ley es cada palabra que sale de la boca de Dios, como infringimos ese mandato, esa orden que se nos delegó a nosotros en cuanto a de todo árbol del huerto puedes comer, excepto el árbol del conocimiento del bien, y también en ese mismo árbol está el conocimiento del mal. ¿Y qué pasó cuando se ingiere la ingesta, el fruto de ese árbol? Hace que nosotros tengamos juicio de valor y sopesemos entre el bien y el mal. Y nos inclinemos, como es en atención a la desobediencia, pues ahí dice en palabras del apóstol Pablo, el aguijón de la carne. André, buenas noches. Entonces nosotros miramos cómo nos cuesta, y toda vez que nosotros tenemos planes, eso, nuestra mente vuela. Por eso tenemos y ejercemos el dominio propio. Lo habíamos perdido allá en Génesis 3. No obstante, en Cristo nos devolvió todo aquello que habíamos perdido. Por un hombre entró la muerte y el pecado, por un hombre entró la vida, la salvación y todo lo que atañe y lo que representa. No obstante, el hombre no es dueño de la vida. Sin embargo, es el libre albedrío, ese ejercicio de la libertad de querer hacer o no hacer, seguir o no seguir a Dios. Él lo respeta. Cuando nosotros nos hacemos responsables, entonces acarrea una cantidad de cosas, situaciones, algunas favorables y otras en contra. Por lo cual nosotros debemos de ser muy prudentes, estar enfocados. ¿Por qué? Porque fácilmente nos desenfocamos. Hoy queremos una cosa, somos tan fluctuantes y mañana queremos otra. Lo que hoy amamos y anhelamos, quizás mañana pierde el interés en la medida que vamos creciendo. Esta masa cefálica va cambiando en la medida que vamos adquiriendo conocimiento y en la medida que vamos obteniendo esa madurez cronológica. Y entonces cambian las prioridades, las prelaciones. Y nosotros tenemos que estar muy atentos. Conozco, dice el profeta Jeremías, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, conozco Yod Het Vav Hei, que el hombre o el ser humano en ambos géneros, en diferentes edades, culturas y demás, no es señor de su vida. No puede establecer, el hombre puede hacer muchos planes, pero quien define es Dios. Puede dar una vida larga, pero también puede darle una vida corta. Los planes de Dios son distintos. Nosotros miramos en Isaías 55:8 y dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Y empieza él a hacer una analogía, un parangón, y nos dice, mire la distancia que hay de la tierra al cielo. Así son los pensamientos míos respecto a los del ser humano. Charlie, buenas noches, bienvenido, Dios te bendiga. Nosotros pues empezamos a ver que Dios no lo podemos humanizar. ¿Por qué? Porque nuestra mente
nuestra máquina del pensamiento y la manera de representación de pensamiento, de reflexionar, recapacitar, de hacer los procesos y demás, es diferente a como Dios, porque nosotros somos finitos. Aunque, si bien es cierto, tenemos hálito de vida, lo diríamos desde el hebreo seyot, esa chispa que emerge de aquella gran flama, que es omnisciente, omnipresente, omnimodo, todopoderoso. Entonces, nosotros, si bien es cierto, dice en Eclesiastés 3, tenemos inmerso en sí el entender de que somos eternos, no es menos cierto que nos cuesta entender los designios de Dios. ¿Por qué? Nosotros como seres humanos, mientras estemos en esta misca portátil o tienda portátil del tabernáculo de Dios, diríamos en términos del rey David, nosotros pues estamos muy dados ¿a qué? Somos muy dados a equivocarnos, a fallar. A veces nosotros con los otros seres humanos hacemos promesas. Y quizás estemos en el momento seguro de que vamos a cumplir todas y cada una de ellas, pero nos quedamos cortos, porque somos seres humanos. Y como seres humanos, pues estamos todos los días trabajando en esa perfección. 7 veces cae el hombre, o el justo es el que ha sido justificado en Cristo, porque es la justicia, justitie. La justicia es darle a cada cual lo que le pertenece. Entonces, eso es según la rama de la filosofía. Pero en el dogma de la fe cristiana, la justicia es Cristo. Nosotros adquirimos a través de él, a modo de gracia, porque Él fue el que hizo el mérito. Entonces, este ser extraordinario, este ser maravilloso, nos da a nosotros a modo de dádiva, de regalo, a modo de don, la salvación. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte porque es un maridaje, un contrato bilateral como lo es el matrimonio. Y en esa alianza que es el matrimonio, es como una cancha de tenis, tome y deme. Dios en Cristo hizo todo, el precio más alto. ¿Con qué, dice la Escritura, con qué el hombre le pagará a Dios? Lo único fue maravilloso y magistral que Él mismo proporcionó. Él se proveyó de ese Cordero perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin defecto, como lo dice en Génesis 22, 8 y 14. En el monte de Jehová, Yod-Heh-Vav-Hes, será provisto. Jehová Jiret. Ahí se proveyó, en ese altar de altares, capaz de abrazar toda la humanidad de principio al fin, porque Él es el principio y Él es el final, el primer hombre y el último. Y en Él se abraza toda la iglesia. Nosotros pues tenemos que entender que no somos dueños de nuestra vida. Todo si Dios lo permite, si Dios quiere. Porque si Él lo permite nos da un día más de vida. Y tenemos que ser agradecidos. Muchas personas se afligen, a veces nos afligimos y decimos, a ver, ¿qué he hecho? A ver, y empezamos a hacer comparaciones que son bien molestas. Nos comparamos a otras personas, pero si bien es cierto, todos los seres humanos somos constituidos de la misma forma, cuerpo, alma y espíritu, no es menos cierto que cada persona en su pensamiento hay un universo inimaginable. Y en ese universo de ideas, de percepciones, pensamientos, sentimientos y todo ese cóctel es muy diferente el uno del otro. Así como Dios se tomó el tiempo de hacer una impresión dactilar. Si ustedes miran una impronta, de cada dactilar no van a ver dos iguales. ¿Y cuántos seres humanos somos? Así de interesante somos para Dios. A veces nosotros no entendemos el valor de nuestra vida. Y a veces nos amargamos por situaciones que no tienen una relevancia. Porque a veces le damos relevancia a aquellos que tocan el ego y nos molestan porque cuando estamos hablando de ese ego, es como aquella levadura frente a la masa
la infla. Cuando vamos a ver el peso real, queda reducido ínfimo. Nosotros pues debemos entender que Dios a nosotros nos llama ¿a qué? A obedecer, a obedecer. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios. Vamos a leer la versión PDT y dice lo siguiente. Cuando hay una carrera, aquí se hace un parangón y se hace una alegoría y el creador compara la vida de un ser humano respecto a una gran maratón. Y entonces dice lo siguiente, cuando hay una carrera, todos corren para ganar. Hay un solo premio, un primer lugar, el ganador. Todos no van a recibir el premio, solo uno gana la carrera. Dice lo siguiente, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio, así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Entonces, la connotación es ser disciplinado. Muchas veces, en reiteradas ocasiones, vemos nosotros que el ser humano difícilmente se ajusta a ser disciplinado. Empezamos a hacer ejercicio en el gym y entonces declinamos porque en la semana siguiente ya nos da tedio, da pereza. ¿Qué pasó? Faltó persistencia, insistencia, porque desistió. ¿Qué le faltó? Disciplina. Ser disciplinado es importante. Y aquí hacen la comparación de que esta persona que va a correr para la maratónica va a tener que ser disciplinada y una y otra vez durante todo un año, 2 años, 3 años, va a tener que entrenar para lograr mejores tiempos y va a referenciar el mejor tiempo del momento y lo va a cotejar en comparación con su tiempo. ¿Y qué va a hacer este gran maratonista? Cada vez se va a esforzar más. Va a tener que vencer obstáculos como el miedo. Va a tener que vencer obstáculos, la lluvia, el sol, el cansancio, quizá un resfrío, la enfermedad, quizá el estado de ánimo, porque como seres humanos todos los días no estamos del mismo ánimo. Entonces, ¿y qué hace esta persona? ¿Le dio un catarro y desistió? No. Llovió y no salió a correr. Mucho sol y se abstuvo. Hay mucho ascenso y no quiso, se detuvo. O descenso y en fin. ¿Siempre va a encontrar una excusa? No. Él no va a encontrar. Esos son aquellas piedrecillas, aquellos pequeños obstáculos a vencer. Yo no sé qué le detenga a ustedes, pero quiten esas pequeñas piedrecillas, no se enfoquen, porque es símil a cuando tenemos un vestido blanco y por alguna razón ingerimos algún alimento y cayó una gota. Ya todo el mundo va a enfocarse en la gota del vestido y no lo espléndido del vestido, el diseño, su calidad, quien lo porta, sino, oiga, hay una mancha en el vestido y ahí se enfocan. Cuando nosotros hacemos ello, pues nos vamos a rezagar. Entonces encontramos un óbice que va a empezar de ser ínfimo como la gota en el vestido, se va a convertir en un Goliat. Tan grande que nos atosiga y cuando menos esperemos estamos nadando en un mar de ideas y empezamos a atribularnos y empezamos casi que a infartar. ¿Por qué? Porque nos abrumamos. Todo. Y eso es normal que nosotros seres humanos a veces nos abrumemos, a veces nos abrumamos o a veces nos da miedo frente a la incertidumbre o aquello que no conocemos, porque no conocemos muchas cosas y como no sabemos qué va a suceder, nos genera miedo, ansiedad o impaciencia o estrés, en fin. Nosotros pues tenemos que aprender a manejar esas circunstancias. Ginette, buenas noches. Tati, buenas noches. Nosotros pues tenemos que empezar a entender. ¿Y entender cómo? En debida forma. ¿Qué hay detrás de? Cuando aquel hombre o mujer que es atleta se está entrenando para correr, él no dice, oye,
Él dice, ¿qué sucederá cuando yo llegue a la meta? ¿Qué hay detrás? Tengo que vencer obstáculos, quizá en la economía, quizá la murmuración de las personas, la envidia, la discrepancia, la arrogancia, el orgullo, la pedancia y todas esas ansias, o los miedos, la incertidumbre, el estrés, la ansiedad, la tristeza, en fin. Sin embargo, dice que en Proverbios 16:9, versión NBV, dice, el hombre hace planes, pero el Señor es quien dirige los pasos. Nosotros a veces muchas personas, sí conozco varias que empezaron una carrera en la universidad y en el primer semestre ya no le gustó, empezó otra carrera, ya no le gustó, otra carrera y así están en el primer semestre, estancados, porque no hay claridad. Su mente no está clara, no tiene claras sus metas, no tiene clara, y entonces, pues, estamos en un caos. Y recuerden ustedes que cuando estamos hablando de caos, allí hay una mano invisible de un adversario de nuestra alma, cuyo fin y su propósito es obstaculizar, generar miedo, generar tedio, generar pánico, generar apatía, generar desgano, generar tristeza, etc. Todo aquello que es negativo en un ser humano. Sin embargo, continuemos en la lectura de 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice, todos los deportistas compiten en la carrera, tienen que entrenar con disciplina y lo hacen para poder recibir un premio que no dura. ¿Qué significa eso? Es temporal. Es decir, el boom dura lo que dura el certamen, porque luego vendrá otro, otro y otro. ¿Y qué sucederá? Llegarán nuevas glorias o nuevas derrotas. Es decir, es efímero y es tan corto. Así es la vida, efímera, corta. Quizás para muchos de ustedes que gozan de su juventud aún, digan, oye, es que 50 años es mucho. Hombre, no, déjeme decirles, no es mucho tiempo. La vida del ser humano es muy corta cuando nosotros tenemos entendido la infinitud del tiempo, la fracción del tiempo, es decir, el periodo humano está considerado entre 0 y 120 años y es corto. Cuando se vive es tedioso para aquellos que les ha tocado porque todo el mundo corre diferente carrera. La estrategia la utilizan. Algunos pasan gateando, algunos se sientan, algunos van en círculos, algunos van al sesgo, algunos van aplicando atajos. Cada uno va a dirigir su vida como considere mejor y según la experiencia, la sabiduría, el conocimiento, y va a desplegar lo que va a hacer de su vida. Esa estrategia es muy importante, toda vez que nosotros debemos saber que muchas de aquellas decisiones que nosotros tomamos no van a dar en verde, van a ser exitosas, no. Van a haber unas que no nos va a ir como bien, pero nos reponemos y empezamos. Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, porque Dios le da ese poder para volver a impulsarse. No desanimar, sino quedarse ahí llorando a que todo el mundo lo vea llorando. Y pobrecito yo, y entonces empiece a generar lástima porque me gusta que me compadezcan. No. Nosotros tenemos grandes ejemplos de hombres muy grandes que le faltan sus pies, pero su boca empieza a funcionar. Olga, buenas noches, bienvenida. Le faltan sus manos, pintan con sus pies. Son invidentes, trabajan con sus manos, son sordos, cada uno de ellos se despliega y son grandes hombres que pueden mover la historia. Y ustedes y yo no vamos a hacer la excepción. Damos gracias a Dios porque nosotros gozamos de mucha bendición, la vida, tener todos y cada uno de nuestros órganos funcionando, la salud, etc. Tenemos que ser agradecidos con el Eterno y Padre de todos nosotros. Como la vida emana de ese Dios a modo de don, de regalo o de dádiva. Don, regalo o dádiva es lo mismo.
Entendido de que el ser humano es la impronta de Dios en el mundo terrenal. Cada vez que nosotros deseamos saber quién es Dios, entonces miramos al ser humano y ahí está la huella de Dios, ahí está la impronta de Dios. Cuando vemos a cada ser humano y cada uno tan exquisito, con una manera de pensar enorme, unos trascienden más que otros, unos más brillantes que otros y cada uno en lo suyo. Entonces empezamos a ver la grandeza de Dios, esa impronta de Dios hablada, testificada a través de cada una de sus criaturas. Nosotros pues vamos entendiendo que la imagen de Dios en la cual nosotros participamos a través de la vida, debemos de ser responsables al desarrollar y desplegar eso que hemos llamado nuestra vida. Cuando nosotros hacemos un PIG, si hablamos por allá de balances contables de nuestra vida, ese DOFA, empezamos a mirar que tenemos algunas debilidades, fortalezas, amenazas y demás. Entonces empezamos nosotros a mirar y nos enfocamos casi en lo negativo. No debe de ser así. Cuando nosotros miramos lo negativo sea para enfocarnos allí y resarcir, volver a empezar y reforzar esas conductas a tal grado de hacer de esa debilidad una fortaleza. Es así pues como nosotros empezamos a ver al autor de la vida como nuestro Salvador. Aquellos hombres eruditos que venían generacionalmente, que todavía existen y que conocen de la Torá. Recuerden ustedes, cuando estoy hablando de Torá, estoy hablando de lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje como Pentateuco. Esos 5 primeros libros, 613 mandatos que dio Dios al pueblo de Israel. Y esa ley está desglosada en toda la palabra. Desde Génesis a Apocalipsis se desarrolló a través de cada uno de los profetas siendo inspirados por el Espíritu Santo y desglosaron cada uno de los ítems y entonces nos va a enseñar y nos va a aconsejar y nos va a mostrar y nos va a hacer personas exitosas. Es así pues como el Creador nos mira a nosotros como algo sacro, es decir, sagrado. ¿Por qué? Porque de toda la creación, tierra, mar, aire, en este mundo terrenal, el ser humano ostenta ese privilegio de razonar, de hablar, de comunicarse, de expresar sus sentires, sus pensares y llegar y materializarlo en acciones o reflejarlo y atraerlo y mostrarlo en palabras. Aquellos sentires, aquellas diferentes emociones, la podemos nosotros materializar a través de las palabras, de las acciones. Y es así como nosotros gozamos de ese privilegio. Muchas veces nosotros estamos en automático y no nos damos cuenta lo privilegiado que somos. Porque nos hemos acostumbrado a no valorar. Casi siempre estamos mirando el pasto del vecino y siempre el pasto del vecino nos va a parecer más verde. Si no nos enfocamos en nosotros y vamos a estar mirando al vecino, entonces vamos a estar una y otra vez incidiendo en la envidia, en la murmuración y todos esos vicios que generan. Pero si nos enfocamos en sí mismo, en nuestro núcleo de familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en la comunidad donde estamos, porque cuando nosotros empezamos a mirar otros modelos, y está bien que lo miremos para recibir algunas cosas que ellos nos inyectan a modo de aprendizaje positivo, está bien, pero cuando nosotros queremos ser otra persona, ahí ya está el error, porque empezamos a codiciar. Dios nos ha privilegiado con nuestra vida. Es muy corta, es una fracción de tiempo muy corta. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a vivir por vivir. No le hemos encontrado la sazón. En las escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo, nos habla de lo preciada de la sal. Porque nos dice la palabra y se compara la palabra de Dios como sazonada. Y así debe ser nuestra palabra,
sazonada. ¿Qué quiere decir? Ello quiere decir que cuando nuestra palabra, lo que expresamos, que son nuestros sentires y nuestros pensares, lo expresamos de modo positivo sin dañar, sino para construir, para edificar, entonces estamos aplicando esa sazón. ¿Y cómo es esa sazón? La palabra de Dios nos enseña a nosotros no solamente a expresar el temor a Dios, sino el respeto a nuestro prójimo, aquel igual entre las desigualdades. ¿Por qué igualdad entre las desigualdades? Somos compuestos, somos humanos todos, el blanco, el negro, el mestizo, el indio, etcétera. Todos somos iguales, constituidos de la misma manera. Pero ¿qué cambia? La esencia, la manera de pensar y la manera de sentir. Allí, en nuestra manera de pensar y de sentir, ahí ya no somos tan similares, somos disímiles, cada uno muy diferente del otro por la universalidad del pensamiento, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo a cada uno y a cada uno idóneo. Dice la palabra, Él no hace acepción de personas, es decir, para Él todos somos almas. No como cuando nosotros hacemos nuestro juicio de valor y a veces hacemos prejuicios a razón de los estereotipos, a razón de la cultura, el pensamiento, etcétera, etcétera. Y empezamos nosotros como a hacer diferencia de los unos de los otros, o a veces nos consideramos nosotros mejor que los demás. Eso no es cierto. Todas las personas que están en nuestro entorno son nuestros maestros y somos de ellos quienes nos enseñan cada vez más, porque ellos son generosos, algunos de modo positivo y algunos de modo positivo, pero cada uno está haciendo un aporte. Es un sujeto de paciencia y es un sujeto de aprendizaje, porque nos enseña, nos instruye, nos construye. No nos va a destruir porque no le vamos a permitir a otro exógeno destruirnos. Cuando nosotros vemos que hay alguien que representa amenaza, tomamos distancia. Ello no quiere decir que nos generemos nosotros rencores, odios y demás. No, nos alejamos, tomamos distancia de ellos. Empezamos a orar a Dios para que muestre su amor, muestre la revelación de su sentir, muestre la revelación de su palabra y haga una transformación y cambios en esa vida que es diferente a nosotros, pero que somos iguales. Ahora bien, dice en Hechos 3:11. Y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La humanidad le dio muerte a la vida misma, porque Él dijo, yo soy la vida. Ustedes no me quitaron la vida, yo la puse, o sea, la ofrendé, pero también la volví a tomar porque yo soy la vida misma. A mí se me entregó las llaves del Hades, las llaves de la muerte, porque yo soy la vida y he triunfado sobre la muerte y sobre el sepulcro y sobre la enfermedad, el pecado y la maldad. Nosotros pues empezamos a ver que cuando estamos hablando de Dios, pensamos que Dios no necesita, algo así como cuando nosotros necesitamos nutrir el ego. Falso. Él no nos necesita a nosotros. Como si Él necesitara, entonces está buscando la validación de la raza humana para Él poder existir como Dios. Oiga, así de soberbios somos por Dios. Dice en Hechos 17:25 lo siguiente. Ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da vida a todos, no a algunos, a todos los terrenales. Él da la vida a todos, da aliento a todos y a todas las cosas. Entonces somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios, no somos nada. Nada somos. El autor de la vida nos enseña a nosotros a comprender de que aunque somos privilegiados, hijos e hijas de Dios, y vino a rescatar a la humanidad del secuestro, del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Paga el rescate
y quiere que su hijo pródigo o pródiga, si es mujer, regrese, retorne. Porque un día fue expulsado del paraíso y tiene que repisar el camino para volver, porque ese camino fue oculto cuando fue expulsado. Y fue puesto en la tierra y se le dio este cuerpo terrenal, Génesis 3:21, para vivir un periodo de 120 años, como lo dice Génesis 6:3, y de esta manera desarrollar el crecimiento, no solamente el cronológico, sino la madurez espiritual, la madurez mental. Y también para procrearse, porque es en este cuerpo como el hombre se procrea. Ahora bien, muchas veces nosotros estamos preguntándonos de una forma y de la otra forma, y a veces queremos indagar, pero la verdad siempre ha estado latente frente a nuestros ojos. Pero como estamos entretenidos en otras cosas que para nosotros tienen una relevancia, una connotación mayor, pues desechamos aquellos pensamientos que a veces necesita que rumiemos para empezar a trabajar en ello, ¿vale? Hechos 17:28 dice: porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Hablar de linaje, estirpe, simiente, es hablar de descendiente, de hijos, simiente, semen. Estamos hablando de aquel ADN, aquellas dos trenzas genéticas que muestran aquellos orígenes de donde nosotros partimos, aquel eslabón perdido. Este eslabón perdido es Cristo. Ahora bien, dice Job, verso 12, del 9 al 10, lo siguiente: ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? En español, está preguntándole al ser humano. Nosotros somos seres humanos. ¿Qué no entendemos de que la mano de Dios nos hizo? ¿Qué es lo que tanto averiguamos? En su mano está el alma de todo viviente, de todo ser humano, y el hálito de todo género humano. Dice en Génesis 2:7 que Él insufló hálito de vida. Y ese hálito de vida, esa yod, esa pequeña chispa, es la que nos cuenta a nosotros de que tenemos la eternidad, venimos de la eternidad y volvemos a la eternidad. Siempre y cuando hemos tomado ese camino, hemos tomado esa llave que nos conduce el retorno hacia nuestro Padre. Porque somos esos hijos pródigos que tomamos distancia de nuestro Padre para vivir la vida a todo dar. En atención a que no nos gusta seguir reglas, en atención a que nos gusta vivir desbordados, desmedidos, que no consideramos los límites, no nos gusta seguir reglas. Difícilmente nosotros, en atención a orgullo, arrogancia, soberbia, etc., difícilmente nosotros aceptamos una orden o un lineamiento. ¿Pero qué olvidamos? Número 1, que Dios es Dios. Conocí nosotros. Segundo, la vida toda está arreglada. Si me subo a un medio de transporte, aquí al Transmilenio, al bus, tengo que pagar mi tiquete que me da el derecho a ascender a ese bus. Si no, la regla dice, pague antes de subir a ese bus. Si voy a un colegio, ellos van a manejar allí sus estatutos, sus normas de convivencia. Si estoy en la casa de mis padres, allí hay unas reglas que me dicen a mí de tales horas a tales horas hay que hacer esto, son reglas. Si estoy casada con mi compañero, entonces hay reglas, porque ya yo he renunciado a muchas cosas para poder hacer un proyecto de vida. Si soy hijo, esposo, si soy trabajador, ahí hay unos estatutos que me reglan. Todo en atención a qué? A vivir en armonía, que nosotros podamos vivir en paz. Difícilmente nosotros podemos entender eso, porque dijo el apóstol Saulo de Tarso, el aguijón de la carne. Mandemos al español ese aguijón, la debilidad del ser humano.
¿Qué nos hace débiles? La codicia, el orgullo, la altivez, la avaricia, etcétera. Todos esos vicios. Por lo cual nosotros debemos de estar muy conscientes de que somos vulnerables. Dice, a la luz de la Escritura, el ser humano a la luz de la Escritura es mostrado como frágil. ¿Por qué frágil? Porque nosotros podemos llegar y ejercitarnos y ser de alta resistencia. En este caso estábamos hablando hace un rato de los atletas, de los futbolistas, etc. Y porque hemos desarrollado disciplina y somos de alta resistencia, pero somos frágiles ante la muerte, frágiles ante muchas circunstancias. Entonces nosotros soslayamos estas cosas, nos ensoberbecemos, y la soberbia son dos escamas, como lo diría el apóstol Pablo. Una vez tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y apenas terminó de hablar con él, fue llevado a una habitación y allí fue confinado por un periodo de 3 días. ¿Para qué? Para que mientras ese periodo él estuviera reflexionando, apartado, allí en el silencio consigo mismo. A los 3 días venía un enviado de Dios, un siervo de Dios, por imposición de manos, Ananías, por imposición de manos que cayera la escama de sus ojos, aquello que le impedía ver más allá de la religiosidad, que le impedía ver más allá del celo, del orgullo y demás. Y entonces empieza Dios a obrar en la vida del ser humano. Nosotros pues también tenemos que sufrir esa metamorfosis, porque a veces venimos en este transitar de la vida, estamos tan atorados y como el ser humano según la psicología, nosotros aprendimos de otros, de conductas aprendidas de terceros, y casi siempre lo que estamos aprendiendo son resabios, mañas. Difícilmente estamos aprendiendo cosas buenas, nos tenemos que enfocar para poderlo aprender. Entonces vamos instruyéndonos en la universidad, en la iglesia, en el hogar, etc. Y como somos un vestidito con adhesivo, se nos van pegando, como cuando nosotros nos vestimos con un vestido negro, toda lana se nos pega. Así los resabios al hombre. Es allí donde nosotros tenemos que empezar a estar enfocados, a estar atentos. ¿Qué es aquello que estoy trayendo a mi vida? Estoy en unas conversaciones y escucho palabras de alto calibre. Cuando menos estoy yo diciéndolas. ¿Qué pasó? Esto lo desechamos y partimos y volvemos y recomponemos nuestra manera de hablar. Por eso dice la Escritura, no erréis. Las malas conversaciones hacen que hierren las buenas costumbres. Nosotros pues tenemos que empezar a mirar qué es aquello. Cuando estamos planeando de nuestra vida, cuando estamos diseñando nuestro mundo, cuando estamos mirando el universo, cuando estamos mirando aquellas pequeñas circunstancias, oportunidades y demás, tenemos que estar enfocados para no desbordarnos, para como aquella levadura no inflarnos y no empezar a mirar a los demás por encima del hombro. El ser humano es bellísimo, es hermoso, que es la máquina perfecta. Muchos, los grandes ingenieros y demás, están intentando reproducir un símil en la medida de las ingenierías, la cibernética y demás, para hacer un clon del humano. Sin embargo, se quedan cortos. ¿Por qué? Porque la máquina perfecta es el ser humano. Pero qué triste cuando nosotros vemos a muchas personas que están enlagunadas. Yo creo que dejaron volar sus pensamientos, y generaron algunas expectativas, porque nosotros como seres humanos creamos islas mentales y nos evadimos a esos lugares y de ahí nos escapamos. Pero cuando no tenemos esa salida, entonces empezamos como a deprimirnos, a decepcionarnos y empezamos como a apagarnos. Qué importante es la presencia de Dios en nuestra vida, porque Él nos dice siempre habrá una luz al final del túnel. Habrá una oportunidad, por pequeño, por más oscuro que tenga su panorama, su panóptico, va a haber una luz que le muestre el camino. Por eso debemos nosotros tener el control, el dominio de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque a veces soltamos grandes bendiciones por cuestión de orgullo, de arrogancia, de soberbia.
O a veces despreciamos grandes oportunidades porque nos creemos mejores. Qué error tan grande, ¿verdad? Vamos a leer Salmo 24, del 1 al 5, dice lo siguiente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él, ¿quién? Yod-Heh-Vav-Heh, ¿qué hizo? La fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y responde la palabra, el limpio de mano, de corazón puro. El que no ha elevado su alma a la banalidad, la trivialidad, la superficialidad, aquello que es pasajero, aquello que es efímero, aquello que es utópico. Ahora bien, ¿y qué pasa? Dice, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Yod-Heh-Vav-Heh y su justicia de Dios vendrá. Ahora bien, nosotros en muchas ocasiones en aquellos planes nos sentimos como un poco frustrados porque no nos salen las cosas como las hemos planeado. Pero yo las proyecté así, como si uno pudiera y tuviera ese designio de saber qué va a pasar con nosotros adelante. Nadie tiene eso. El único que sabe nuestro camino y nuestro futuro, que está de principio a fin porque está fuera del tiempo, es Dios. De resto, todos los que estamos en esta miscán terrenal, en esta pijama que se llama cuerpo, maravillosa morada, en la cual nosotros disfrutamos de este mundo terrenal con toda su belleza, cuando no nos desbordamos, cuando estamos en atención a la obediencia y cuando nosotros empezamos a mirar con la mirada de Cristo, a través de los ojos de Cristo. ¿Cómo mirar a través de los ojos de Cristo? Sencillo, ustedes van a los 4 evangelios y allí van a mirar el pensamiento de un hombre sencillo, un joven que se enfrenta a una maquinaria y a hombres más sabios o eruditos, hombres que van desde el sacerdocio, ancianos, saduceos, escribas, fariseos, los grandes del momento, la élite del momento, y un hombre sencillo, muy joven, atacado de que cuando lo ven, lo desprecian, porque lo ven como nosotros los humanos somos tan soberbios en atención que a veces hay un conocimiento y en otros no, lo miran con desprecio. Y ese ser que miraron con desprecio, ese ser viene a darnos una lección de vida extraordinaria. Cuando nosotros estamos hablando de ese Dios vivo de poder que nos va a dar una lección maravillosa, entonces nos remitimos a Isaías 53. Y miren lo que dicen para muchos que piensan y ven a Cristo de ojos azules, con un cabello ondulado, y quién sabe cómo lo imaginará. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Y dice lo siguiente en Isaías: ¿quién ha creído al Evangelio y sobre quién se ha manifestado Jesucristo, el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. ¿Alguna vez han visto la raíz seca? Acartonada. Bueno, no hay parecer en él ni hermosura. Es decir, puede pasar desapercibido. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado al lado de un hombre o una mujer que decidió estar como habitante de calle y ni lo miramos? Es decir, podemos pasarnos a una acera opuesta con tal de no encontrarnos a él. Este hombre de 30 a 33 años dice que no hay hermosura, no hay belleza, es como una tierra seca, es decir, pasa desapercibido para aquellos que les agrada los estereotipos de belleza, que cambian y han sido muy cambiantes en la era de la humanidad, porque el concepto de belleza en toda la era de la humanidad ha cambiado muchísimo. Entonces, el ser humano es muy dado a dejarse influenciar. Y en eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy enfocados, porque a veces perdemos buenas oportunidades por enfocarnos en trivialidades, estereotipos y demás. Cuando nosotros no tenemos claro el valor del ser humano, es decir, la esencia de la persona por lo que
piensa, lo que siente y la manera en que lo expresa y lo refleja en sus acciones, entonces nos vamos a pegar severas estrelladas. ¿Por qué? Porque el hombre natural es un histriónico y muestra sus mejores fachadas. Cuando miran detrás de la fachada, ¡qué decepción! Porque no hemos sido enfocados, no hemos sido personas dedicadas de mirar más allá de nuestra nariz para poder mirar qué hay detrás. Entonces queremos que esa persona sea afín al concepto o a lo que dicen otros, sea afín a la aceptación o no la aceptación de otros. A ver, si esa persona tiene que ver es conmigo, pues a la persona que debe descrestar, valga a ustedes ese término, es a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mirar qué es aquello, qué es lo que busco, en el caso mío que soy mujer, en el género opuesto a mí, y qué espero de esa persona, más allá de lo banal, de lo trivial, porque esto envejece, fenece y desaparece. Si hay algunos rasgos que de la persona no agrada, hoy existen muchas formas de quizá una cirugía, yo qué sé, ustedes sabrán mejor que yo. Pero intenten mirar más allá del alma de la persona, su manera de pensar, sus principios, sus valores, etc. Eso es lo que realmente vale. Ahora bien, no confundamos las personas como el cajero. Para eso cada uno sabe trabajar, se profesionaliza y sabe sostenerse. Ahora bien, sigamos. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que no le deseemos. Entonces, por eso fue que pasó indiferente ese joven de 33 años. Pero a veces yo me pregunto, es una inferencia personal, ¿cómo afear a la vida misma? Si cada momento de nuestra vida es única e irrepetible, y cada una tan distinta y cada una exquisita en la fracción del tiempo. Es imposible afear al Mesías, porque Él es la vida misma, esa vida personificada. Lo cual demanda de que había desconocimiento de Él, de la palabra. No podíamos escuchar detrás de cada palabra para poder visualizar la belleza de ese ser extraordinario. El timbre de voz, el color de voz, la tesitura, sus ojos, el color de sus ojos, cabello y demás. Nosotros pues dice que le vimos inatractivo para que no le deseemos, despreciado, desechado entre los hombres, valor de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Es decir, hicimos esto. Así de arrogantes. Dios mío, perdónanos, Señor, no lo estimamos. Es decir, no sabemos valorar. No sabemos valorar. Si no sabemos valorar al autor de la vida, al Mesías, ¿qué podemos esperar? Dios mío, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé conocimiento de su palabra, para que nosotros podamos interiorizar, reflexionar, rumiar una y otra vez, hasta lograr extractar la importancia de saber valorar al ser humano, a nuestros iguales, de saber ser considerado, de saber ser atento, de saber ser un ser humano normal. Dice la Escritura en palabras del Mesías, como quiera que los hombres hagan contigo, haz con ellos. Pensemos y rumiemos en el tema. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová Rafa es mi sanador. Nosotros pues empezamos a ver la importancia de que entendamos no solamente que no somos dueños de nuestro tiempo y de nuestra existencia. Podemos planear, sí, siempre que hagamos un plan, si Dios lo quiere.
Y consultamos con Él las diferentes circunstancias, pero es que nosotros primero anteponemos nuestra voluntad sobre la de Dios y ahí es donde viene la frustración y los fracasos. Porque esa carrera no la hemos corrido para ganar. Nos hemos desbocado y parecemos aquellos caballos que están desbocados y llegan hasta jadear tanto y se ahogan. ¿Por qué? Porque están cansados. Entonces no van a poder recibir un premio. Porque va a haber un momento donde es tanto la abrumación o la tristeza o el desgano o el desánimo o la decepción que finiquitan su vida. No ven otra salida. Y entonces, tristemente vemos aquellas noticias en franja AAA, en franja sensacionalista, de aquellos desastres, de aquellas terminaciones de vida que pudieron ser enormes, pero que en un momento estaban tan atiborrados, tan aturdidos, tan aletargados, que no vieron una salida más que finiquitar su existencia, para luego enfrentarse a un tribunal a pérdidas, porque terminaron con la vida sin la autoridad de la vida. Y uno de los mandatos del Decálogo, dicen los católicos, los 10 mandamientos es no matarás. Y cuando estamos hablando de no matar, no es aquel tercero exógeno como suicidio, homicidio, sino suicidio, la conducta en uno. Ahora bien, por eso nosotros tenemos que empezar a veces. Si estamos muy atiborrados, si tenemos muchos problemas, por más que sean las deudas, por más que sea el dolor, por más que sea la tristeza y demás, siempre hay una salida: Cristo. Las deudas pueden esperar y tendrán que esperar hasta que tenga la solvencia para cancelar. La salud, haré todo lo que esté a mi alcance para lograr restaurarla. Y demás, todo tiene una solución mientras estemos en este cuerpo, en esta Mizcán. Porque este es el templo de Dios. El sumo sacerdote es Cristo y el lugar santo de los santos o lugar santísimo es nuestra alma, donde está el laboratorio de nuestros pensamientos y el laboratorio de nuestras emociones. Y allí Cristo es el ministro. A través del Espíritu Santo, Él ungirá. El Espíritu Santo es ese aceite. Dice en Malaquías 3:2b, dice, Él es fuego purificador y es jabón de lavadores. Él tiene el poder de purificar y limpiarnos y hacer ese remanso, hacer ese oasis en medio de un desierto llamado tierra, porque es una selva de concreto. Ahora bien, los depredadores son de 2 paticas. ¿Por qué? Porque están en su mentalidad irracional. Los iguala a los animales por irracionales, pero estamos ofendiendo a los animales porque en reiteradas ocasiones nosotros vemos como una especie diferente a otra está auxiliando, está socorriendo. Tenemos que reflexionar un poco, tenemos que trabajar en aquellas debilidades, ¿verdad? Vamos a ver Hechos 17, del 24 al 28, dice lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y siendo Señor de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué dijiste, Beatriz? No lo dije yo, está en Hechos. Está hablando el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, y está diciendo palabras más, palabras menos, y vuelvo a repetirla. Nuevamente, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas que hay existen por él. No necesita. Él habita en cuerpos humanos. Compartimos morada con el Espíritu de Dios. Es esa primera chispa que nos hace seres vivos, seres vivientes. La compartimos con la segunda
chispa, el Espíritu de Dios, y se unifica, porque el sumo sacerdote es Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y es allí donde nosotros empezamos a ver que como tabernáculo de Dios, como tienda de Dios, el lugar santo donde radica la presencia de Dios en el alma humana. Pero, ¿qué requiere Dios? ¿Un permiso de nosotros para llegar a nosotros? Sí, Él no hizo robots. Él hizo seres humanos pensantes, seres vivos, y le dio el libre albedrío para que ese ser humano ejerza su voluntad y exprese su voluntad de hacer o de no hacer, de recibirle y de aceptarle, como cuando nosotros vamos a celebrar el matrimonio y tenemos que decir en forma audible: sí, te acepto como mi compañero de vida, como mi Señor, como mi esposo. Dice en Isaías 54:5, Jehová es tu marido, mi esposo. Entonces vemos nosotros en Cantar de los Cantares cómo le habla a la humanidad. Porque nosotros salimos de Él. Génesis 2, vamos al 21, y dice que del costado, de ahí salió la humanidad. Eva, ella representa a la humanidad. Eva. Y así como esa Eva, la humanidad se dejó seducir, cayó en la seducción de las palabras del adversario, la sedujo con su manera de hablar, la sedujo con el fruto de su maldad, la sedujo con sus propuestas. Asimismo, una mujer en el futuro, una niña de 12 años, Miriam, en ese momento había muchas Marías, pero esta niña, hija de Ana y de Joaquín el sacerdote, había sido entregada como promesa para ser educada y formada allí en el templo de Dios y luego ser la esposa de José, y fue ella la que concibió el Espíritu Santo. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la vida, Cristo. Porque así como Eva le dio el fruto de su pecado y él lo ingiere, así Cristo es probado en los 3 tópicos de la humanidad: el deseo de los ojos, el deseo de la carne o del cuerpo, y la vanagloria, lo banal de la vida. Y venció en los 3 tópicos, Mateo 4, Lucas 4, y en él nosotros tenemos un mediador entre Dios y la humanidad, 1 de Juan 2:1 y 1 de Juan 3:8. Él vino a borrar la rebelión, la transgresión y los pecados de la humanidad. Y hoy nosotros gozamos de esa gracia. Por eso no somos nosotros los que decidimos qué hacer o qué no hacer en el trasegar de nuestra vida. Dios espera que nosotros lo hagamos de modo voluntario y vivimos a todo dar como aquel hijo pródigo. Yo quiero que me des todo lo que me pertenece, dijo el hijo pródigo. No le pertenecía nada, todo era del papá. Para que se cause ese testamento, tenía que haber muerto ese papá, pero él estaba vivo. Pero como un padre es tan grande, él le dio todo. Ya no era un testamento, no era un derecho herencial, sino una donación. Le donó a su hijo para que fuera a derrochar. De donde mucho se saca y poco se echa, se pierde la cosecha. Y ella, en el desborde de su vida, empezó a pasar con los cerdos, y allí se dio cuenta de que en la casa de su padre había mucha abundancia. Y vuelve. Y no encontró una recriminación, un reproche de su padre. Encontró un recibimiento, fanfarra,
una bienvenida. ¿La merecía? No. La actitud había sido grotesca, grosera, de desagrado, desagradecido, pero retornaba al Padre, y eso somos tú y yo. Y le puso el anillo, el sello de Dios, el Espíritu Santo de Dios a ese hombre, y cambió su vestuario. Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve os dejaré, y si fueren tan rojos como el carmesí, como la lana blanca. Zacarías 3:5 le dice, quitadle las vestiduras viles, y a él le dijo, he quitado de ti tu pecado y te he vestido de gala. Vestimenta de pureza, de santidad. Vestimenta de conocimiento, de sabiduría, la savia de Dios. Es así como nosotros debemos ejercer ese libre albedrío como el respeto por la libertad. El respeto por el amor, siendo el amor Dios. ¿Y qué es amar? Nos remitimos, el amor todo lo sufre, todo lo espera, no tienen orgullo, jactancia ni demás. ¿Cuánto nos falta? Mucho, ¿verdad? Entonces empezamos a ver nosotros que el fundamento de la acción creadora, de que nos habla toda la palabra, se basa en el don sacro de la vida, en el amor, siendo el amor Dios, y en el respeto por la libertad. Es decir, que cada uno podamos ejercer ese libre arbitrio, querer hacer o no hacer, decir sí o no quiero hacer. Y entonces allí estamos fungiendo como dioses con D minúscula, porque solo hay un Dios. No hay más dioses. Un Dios único, Ejad. Y así nosotros podemos asimilar el amor de Dios como el amor maternal de esa madre que está acunando a su hijo, gestando los 9 meses en su vientre, para luego acunarlo en sus brazos, amamantarlo en sus pechos y luego verlo crecer. Y así su hijo tenga 100 años, es su bebé. No ha crecido. Es el mismo amor. No muta, no cambia. Cada vez se afina, se afirma, como el primer día que lo imaginó y el primer día que lo arrulló en sus brazos. Así es el amor de Dios. Es un amor escrito en el corazón del hombre. Un amor inviolable, invaluable, con carácter, que le otorga al ser humano humanidad, dignidad, compromiso, respeto por sí mismo. Por eso dice en la versión de HH, dice, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su vida y que no tiene dominio sobre su destino. El que tiene dominio sobre su destino es Dios. Él decide qué fin darle, qué propósito entregarle. La conciencia con la que nos dirigimos usted y yo no es otra cosa que aquella vocecita que nos llama a respetar nuestra propia vida y la de los demás. Dice en un libro, yo tengo la versión Reina Valera, todas las versiones de la Biblia, pero en la versión católica encontré el libro de Sabiduría. Y allí, en Sabiduría 1.3 dice, Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la pérdida de los seres vivientes. La muerte no la hizo Dios. La creó el adversario, toda vez que indujo, incitó al ser humano a desobedecer, porque la norma dice que todo el que viola la ley de Dios o la palabra de Dios muere irremisiblemente. Por eso nosotros vemos en Génesis 4:10, cuando sucede lo de Caín y Abel, lo que Dios le dice a Caín es, ¿qué has hecho? La voz de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Eso le dice Dios a cada persona que quiere terminar consigo. ¿Qué has hecho? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas hacer?
Hay a veces que estamos como desconectados, un poquito desconcertados, pero por más que estemos abrumados, tenemos que enfocarnos un poquito. Por eso nosotros debemos recordar siempre, toda vez, por más dificultad, enfermedad, ¿yo qué voy a saber? Tomemos en cuenta los consejos de nuestro Padre en manifiesto, porque la voz de Dios o la boca de Dios va de Génesis hasta Apocalipsis, y allí vemos todos los consejos, los lineamientos y todo lo demás. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice por ahí un adagio en lo popular. Salmo 71, 5, 6 dice lo siguiente: el que me sacó del seno de mi madre, para ti es continuamente mi alabanza, para Dios. Languidezco, no he de vivir para siempre, déjame solo, pues mis días solo son un soplo. Job 7:16. Lo corto, lo efímero de la vida en palabras de Job, y dice, a veces languidecemos, entristecemos, afligidos, porque no entendemos muchas cosas, nos abrumamos frente a la incertidumbre y demás. Pero si nosotros estamos enfocados y nuestra confianza es fe, nuestra confianza está depositada en Dios, Él no le va a dejar avergonzado. Hay una respuesta. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo entero si él mismo se destruye y pierde su vida? De nada. Ello está escrito en Lucas 9:25. Por eso nosotros vemos como una y otra vez, no solamente el Padre, sino Cristo habla respecto al tema. Dice Mateo 16:26, dice, ¿qué provecho tendrá un ser humano si gana el mundo entero, pierde su alma, o qué dará el hombre a cambio de su alma? La mayoría de personas no piensan en ese postrer estado. Ellos quieren acabar con un dolor en un cuerpo terrenal. Pero ¿y el dolor espiritual? ¿Cómo se va a enfrentar en la siguiente fase? Somos más que un pedazo de carne que hoy está y mañana se pierde. Dice en Eclesiastés 3:8, dice que en nosotros está inmersa la eternidad, pero somos nosotros los que decidimos si abrigarla y abrazarla y alcanzarla a través de Cristo, que es la vida misma que nos devuelve la eternidad, o lo desechamos para presentar el fin de la existencia previo a un juicio de condenación. Tenemos que ser claros en aquello que buscamos y en aquello que queremos, porque a veces cuando no gozamos de esa claridad y cuando no entendemos quién es Dios, qué es Dios y por qué yo debo creerle, porque muchos rostros, en este caso que les está hablando, somos recipientes, vasijas, instrumentos. Ese conocimiento no es propio, por eso cada vez que sale un video, aquí en este video no dice ayudas, eso no. La palabra de Dios es gratuita, y lo que se recibe gratuito se da gratuito, de gracia. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el ser humano haga muchos planes y disfrute de muchos pensamientos y de muchos sentimientos y demás, que frente a los ojos individuales le parezcan afines, posibles, correctos, apropiados y demás, quien prevalece y permanece en cuanto a la voluntad es Dios, pues Él dirige el trasigar de nuestra vida y toca a la puerta de cada uno de nosotros para que nosotros le dejemos obrar, le dejemos aconsejarnos, le dejemos que nos muestre el camino, porque nosotros fácilmente nos dejamos impregnar de las cosas materiales y aprendemos muchos resabios. Job 23:13 dice lo siguiente: pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. 10 expresiones, hágase, y se hizo. Y le pareció bueno, y así es, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros estemos frente a encrucijadas, a dilemas, a incertidumbres, a decisiones, lo que debemos nosotros hacer es orar, es decir, hablar con Dios
y comentarle cuáles son esos anhelos y cuáles son esos sueños y cuáles son esas expectativas y pedir ese consejo y esa asesoría, no una, no dos, sino hasta que tengamos esa respuesta para que nosotros podamos recibir esa dirección, ese lineamiento que finalmente nos va a llevar a esas bendiciones, a ocupar ese podio de ganadores y de vencedores, no de vencidos. Ahora bien, a veces nos preguntamos ¿por qué esto o aquello sucedió de esta forma o de tal forma o de esta manera o de tal otra? Y a veces nos culpamos nosotros y a veces culpamos a otros porque pensamos que debíamos de haberlo hecho o proceder de una forma mejor o de esta o de tal manera. Sin embargo, nosotros no tomamos en cuenta de que muchas de las pruebas, la vida se presentan pruebas, se presentan a modo de que nosotros adquiramos experiencia. La experiencia nosotros la ganamos, debería ser a través de los consejos que es más fácil y nos evitamos muchos dolores de cabeza, pero usualmente el ser humano en su esencia terrenal es muy dado a ser caprichoso y testarudo, terco, y entonces se va a enfrentar una y otra vez a las lecciones de la vida, es decir, a través de la experiencia, y casi siempre son experiencias difíciles. Y entonces ello va a acarrear disciplina de una o de otra manera, porque si nos equivocamos, pues nos suceden cosas que no nos gustan y ellas son la disciplina para saber que cada vez que cometamos o participemos o calquemos una conducta, el resultado va a ser el mismo y es invariable. Dios sabe cómo obrar en cada uno de nosotros y Él sabe también cómo golpear a las puertas de nuestro corazón para hacer un llamado, para hacer que nuestra misión y nuestro propósito sea mostrado y revelado en algún momento de nuestra vida en atención a la madurez que nosotros vamos adquiriendo. Y en ese orden de idea, nosotros podamos entender y empecemos a trabajar de la mano de Dios para enfocarnos, llevar ese enfoque o esa visión a un término que es idóneo, que es finalmente el que se nos ha trazado. Nosotros vemos como, por ejemplo, el apóstol Saulo, un hombre que tenía una vida, no solo él, sino sus generaciones, sus ancestros, en los caminos de la ley, de esa Torá, trabajando en ella, enseñando, cada día estudiando, auscultando, buscando, atallado que podían ser intérpretes y eruditos en la oralidad y en la interpretación, pero era una interpretación humana. Que cuando tuvo al Mesías al frente, o antes de él estuvo al Mesías al frente en cabeza o en cara de aquellos vasos como Esteban, Jeremías y demás. Entonces estos hombres fueron encarcelados, apaleados, muertos en diferentes formas, porque en atención al celo de Dios, que no era otra cosa que un celo humano, en atención a la arrogancia, a la soberbia, al orgullo y demás, se ejecutaron muchas vidas que eran puras, hijos de Dios. Por eso cuando Cristo se le presenta a Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Él no le dice, ¿usted por qué persiguió por allá a Esteban, a Fulano, a Sutano? No. ¿Por qué me persigues en primera persona? Porque eran vasos usados por él, eran parlantes de Dios. Y ellos no comprendieron, porque la escama que oscurecía su mirada espiritual atiborraba y esa nube oscura no le dejaba ver la verdad, la luz, la vida. Es así que cuando nosotros decimos que somos dueños de nuestra vida y que somos discrecionales en hacer aquello, tomemos en cuenta, ¿esos son los planes de Dios para mi vida o qué planes tiene Dios conmigo? Esa es la enseñanza de hoy, espero les haya llegado a su corazón, oro para que Dios les dé la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento a cada uno de ustedes que han colocado a cotación este tema. Se puede ahondar más en él, pero pues nosotros tenemos un lapsus de 1 hora para poderlo estudiar. Sin embargo, ahonden dentro de la palabra y busquen en ella, porque ella misma se interpreta. Por eso dice que la profecía, haciendo referencia a la palabra de Dios, no es de interpretación privada, no es de interpretación humana.
Es inspiración divina y Él guía al hombre al conocimiento del reino de Dios, es decir, a esa esfera espiritual y la elevación del espíritu para hablar a través de esos parlantes la voluntad del Mesías. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, bendice a cada hombre, a cada mujer, a los hermanos que hoy están, a la Rocío, a Tati Rojas, a Charlie en Los Altos, a Yesenia, a Jamie y todas las personas que están, a María Morales y demás. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oro para que cada vez lleguen al conocimiento, a la savia. Nos ensamblemos como aquellos pámpanos se ensamblan a aquella vid. Entonces seamos ensamblados a esa vid hasta formar una unidad y beber de la savia de Dios, del entendimiento, del discernimiento, de la revelación que procede para poder entender ese reino de los cielos desde este mundo terrenal, que nos ayude a comprender la necesidad y a mostrarnos a nosotros el camino a trasegar en obediencia y en atención a la ley. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches.